La propaganda histórica de los enemigos de la hispanidad, en especial del ámbito anglosajón, ha buscado siempre instalar en todo el mundo creencias negativas acerca de nuestro pasado. Nuestros enemigos sacaron y sacan enorme provecho de tener a un rival débil y dividido en 20 estados enfrentados. En esta serie de vídeos describimos las 10 razones principales por las que debemos estar orgullosos de lo que hicieron nuestros antepasados, y no traicionar su esfuerzo y su legado, sino mejorarlo y ampliarlo. Cuarta razón: ciudades y construcciones patrimonio de la humanidad. El proceso de civilización y fundación de ciudades abordado por la hispanidad fue el mayor de la historia de la humanidad. Se fundaron en el plazo de 2 siglos más de 1100 ciudades, cerca de 700 tan solo en el siglo XVI. Toda una proeza, una tarea gigantesca de creación no solo de la ciudad en sí, con su ayuntamiento, iglesia, cárcel, plaza mayor, colegio, hospital, sino también de sus instituciones y sus normas, con sus peculiaridades urbanísticas, así como del tejido ganadero e industrial para el abastecimiento de la población. El imperio funcionaba de forma metódica y burocrática y dejó constancia de la fundación de todas estas ciudades. Al principio eran los propios conquistadores quienes iniciaban la construcción de las ciudades, juntamente con sus soldados. Tiempo después comenzaron a llegar desde la península los primeros maestros de obra y más tarde los grandes arquitectos que ayudaron a levantar catedrales y demás monumentos. El cronista Bernal Díaz del Castillo nos describe la fundación de la ciudad de Veracruz por Hernán Cortés y nos cuenta cómo el propio Cortés trabajó en la construcción junto a sus soldados. Trazada iglesia, plaza y atarazados, hicimos fortalezas, y hechas troneras y cubos y barbacana, dimos tanta priesa que desde Cortés comenzó el primero a sacar tierra a cuesta y piedra, como todos los soldados. Trabajamos para la acabar presto. Seamos conscientes, pues, de que el propio Cortés, tan denostado hoy día, trabajó literalmente con sus manos para construir las ciudades que entonces y ahora disfrutan los conciudadanos de la hispanidad. En los siglos XVI y XVII se produjo en América y Asia la fundación del mayor número de ciudades con trazado regular jamás establecidas en el mundo. La fundación de las ciudades estaba regida por normativas específicas, por unas ordenanzas estrictas. Las ordenanzas regulaban aspectos tales como las proporciones de la plaza central, el tamaño, las calles que debían partir de la plaza, etc. Solo España fundó ciudades de acuerdo a un plan regular y ordenado, con calles rectas sin jerarquización, que se entrecruzan en ángulos también rectos, creando una forma urbana reticular a modo de damero, con una plaza principal en el centro, alrededor de la cual se construían los edificios más significativos, como la iglesia y el ayuntamiento, y donde se llevaban a cabo las actividades más importantes de la sociedad colonial. Es por esta razón que muchas ciudades se parecen. Este trazado urbano reticular era una idea recuperada de la antigua Grecia y Roma, gracias al Renacimiento. El modelo inglés o el holandés de colonización, por ejemplo, buscaban aislarse de las poblaciones locales, para lo que construían barrios o poblaciones diferenciados, exclusivos para los ciudadanos ingleses u holandeses, como sucedió en la India, en África o en tantos otros casos. En contraste, los españoles buscaron hacer crecer España, extender España, compartir con el Nuevo Mundo las ventajas de España. Al ser así, no se aislaron en distritos específicos, sino que levantaron ciudades como habrían hecho en la península, con el mismo esfuerzo y dedicación. En consecuencia, muchas ciudades hispanoamericanas y muchos territorios replican el nombre de ciudades y territorios españoles, en señal inequívoca de hermanamiento. Así hay una Barcelona en Colombia, en Venezuela, en España, y tenemos Toledo y Nuevo Toledo en México, Cartagena y Cartagena de Indias en Colombia, Córdoba y Córdoba en Argentina, y un larguísimo etcétera. Al ser los territorios de ultramar una parte más de las Españas, sus ciudades florecieron tanto más que las de la península. Por eso, en el siglo XVIII, México, la capital de la Nueva España, era una ciudad más rica que Madrid, y los habitantes de Nueva España, cuando viajaban a Madrid, decían que los reyes de España no podían vivir en una ciudad tan pobre, sino que deberían vivir en México. Da fe de esa voluntad de construir lo mejor, de dar lo mejor de sí mismos en los territorios de ultramar, el que la UNESCO haya reconocido que 55 ciudades o conjuntos monumentales de la hispanidad, 55, son patrimonio cultural de la humanidad. De nuevo, es imprescindible poner en relación este dato llamativo con el hecho de que en Estados Unidos no existe ninguna ciudad, ninguna construcción, ningún conjunto monumental, ni uno de la época colonial inglesa considerado patrimonio de la humanidad. Es decir, los ingleses, antes de la independencia de Estados Unidos, no dejaron ninguna construcción relevante comparable a esas 55.
Más aún, sí que hay varias en territorio estadounidense debidas a los españoles, como las misiones de San Antonio, en territorios que después fueron hurtados a México, o la fortaleza de Puerto Rico. Tampoco hay construcciones relevantes de los holandeses en Indonesia, o de los franceses en Vietnam, o de los belgas en África. Es extraordinariamente revelador que esta realidad, esta verdad innegable de la existencia de tantas construcciones admirables, sea desconocida por el gran público, por todos los conciudadanos de la hispanidad. Nos revela, nos debe hacer tomar conciencia de hasta qué punto el nivel de autoestima de la ciudadanía de la hispanidad es bajo, hasta qué punto el mito negativo construido contra nosotros está extendido. Y resulta aún más injusto, más indignante constatar la preponderancia del mito cuando analizamos cómo son estas construcciones patrimonio de la humanidad. Catedrales para compartir la espiritualidad, caminos como el Camino Real de Tierra Adentro para favorecer transporte y comercio, hospitales como el Hospicio Cabañas en Guadalajara, México, cabildos para garantizar el orden y el gobierno, acueductos como el de Querétaro para proveer agua, misiones como las de Sierra Gorda, las de Chiquitos y tantas en las que se asistía a las poblaciones locales. No existen hospitales, catedrales, colegios, misiones semejantes dejadas por holandeses, ingleses, franceses, belgas. Los escasos conjuntos que se pueden considerar bienes culturales son a menudo pueblos mineros, como el de Sawalunto en la Indonesia colonizada por holandeses, lo que reafirma la verdad histórica de que esos territorios eran considerados por la metrópoli simplemente como colonias de las que aprovechar los recursos naturales y dominar a la población local, algo radicalmente distinto a la fusión, a la integración que buscó España. Negar esta esencial diferencia es simplemente mezquindad. Otro factor relevante a tener en cuenta al evaluar este esfuerzo magno de civilización y urbanización por los territorios de toda la hispanidad es que se hizo con una población reducida. La población de todo el Imperio Español era equivalente a la de Francia. Hacia 1790, todos los territorios del Imperio Español, incluida Filipinas, contaban con 27 millones de habitantes, 11 de ellos en la península, mientras que Francia, sin considerar territorios coloniales, tenía también 27 millones de habitantes. Es decir, Francia tenía la misma población para algo más de medio millón de kilómetros cuadrados que el Imperio Español para unos 20 millones de kilómetros cuadrados. Hombre a hombre, es admirable pensar lo que consiguieron hacer nuestros abuelos en una extensión de tierra tan enorme con las dificultades de transporte, comunicaciones. Si, como decía el Quijote, sábete Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro, tenemos que reconocer que los habitantes de las Españas de entonces eran mucho más que los de ahora. Son tan hermosas muchas de estas construcciones, tan desconocidas, revelan tan claramente el generoso impulso de orden superior, elevado, de integración y convivencia que movía a nuestros antepasados, que nos resulta obligado mostrarlas en este vídeo, aunque solo sea como homenaje al esfuerzo de los miles de hombres que trabajaron y sirvieron al ideal de la hermandad de las Españas, ideal hoy día igualmente vigente. Son 16 en el actual México, el centro histórico de Oaxaca, el centro histórico de Ciudad de México, el centro histórico de Puebla, la ciudad de Guanajuato, el centro histórico de Morelia, el centro histórico de Zacatecas, los monasterios en las laderas del Popocatépetl, la zona histórica de Querétaro, el Hospicio Cabañas en Guadalajara, la zona histórica de Tlacotalpan, la ciudad fortificada de Campeche, las misiones franciscanas de Querétaro, la ciudad fortificada de San Miguel, el santuario de Atotonilco, el Camino Real de Tierra Adentro, el acueducto del Padre Tembleque, una en Guatemala, la ciudad antigua de Guatemala, 2 en Nicaragua, las ruinas de León Viejo y la Catedral de León, 2 en Panamá, las fortificaciones de la costa caribe de Panamá y el Distrito Histórico de Panamá. Son 6 en Cuba, la ciudad vieja de La Habana, la ciudad de Trinidad, el castillo de San Pedro, la ciudad de Santiago de Cuba, el casco histórico de Cienfuegos, el centro histórico de Camagüey, una en República Dominicana, la ciudad colonial de Santo Domingo. Son 5 en Argentina, las misiones jesuíticas guaraníes de San Ignacio Miní, de Santa Ana, de Nuestra Señora de Loreto y de Santa María la Mayor, y las estancias jesuíticas de Córdoba. Son 3 en Bolivia, la ciudad de Potosí, las misiones jesuíticas de Chiquitos, la ciudad histórica de Sucre. Son 2 en Chile, las iglesias de Chiloé, el barrio histórico de Valparaíso. Son 2 en Colombia, el puerto y fortaleza de Cartagena de Indias, el centro histórico de Santa Cruz de Mompox. Son 2 en Ecuador, la ciudad de Quito, el centro histórico de Santa Ana. Son 2 en Paraguay, la misión jesuítica de Santísima Trinidad del Paraná, la misión de Jesús de Tabarangué. Son 3 en Perú, la ciudad de Cuzco,
el centro histórico de Lima, el centro histórico de la ciudad de Arequipa, una en Venezuela, la ciudad de Coro y su puerto, una en Uruguay, el barrio histórico de la ciudad de Colonia de Sacramento. Son 5 en Filipinas, las iglesias barrocas y la ciudad histórica de Vigan, y las misiones de San Antonio en Estados Unidos. Como con tantas otras cosas que hicieron los habitantes de las Españas, son tantos estos monumentos patrimonio de la humanidad que cuesta creerlo. Cuesta conocerlo y cuesta creerlo. Fue tanto lo que consiguieron nuestros antepasados, fueron tantas obras, tantos hechos, que simplemente cuesta asimilarlos, cuesta metérselos en la cabeza. Son tantos los sucesos históricos, los personajes, las obras, los descubrimientos, las hazañas, los conquistadores, los exploradores, las batallas, los fundadores de ciudades, que tal cantidad de datos juegan en contra del conocimiento, del reconocimiento de la verdad y de la correcta interpretación de la gigantesca tarea de nuestros antepasados. Hay tanto que cuesta conocerlo, cuesta hacerlo nuestro. Y así, cuando uno se acerca a la realidad de los datos, deslumbran tanto los hechos, son tan brillantes que parecen increíbles. Conozcamos estas obras patrimonio de la hispanidad y de la humanidad. Visitémoslas, difundamos su existencia, disfrutémoslas.